Hola gente, en este video vamos a ver el modelo OSI. Realmente se explica bastante mal el modelo OSI. El modelo OSI es un modelo que surge de un estándar internacional hecho por un instituto de estandarización que se llama ISO. Este estándar, el del modelo OSI, se hizo en la década de los 80, hacia fines de los 80, 86, 87, 88, por ahí aprox. Este documento que estamos viendo en PDF corresponde con ese estándar. Vamos a analizar en detalle el modelo OSI. Para eso vamos a hacer uso de una representación gráfica, que no es ni más ni menos que lo que es un modelo. El modelo OSI tiene 7 capas y cada capa se encuentra encargada de una tarea específica. Esas que están ahí anotadas son obviamente las capas del modelo OSI. Cada capa tiene una función específica, está muy relacionada con el nombre. Una de las confusiones típicas es pensar que aplicación hace referencia a la aplicación que se está comunicando. Desde el punto de vista del modelo OSI, nosotros usamos un software, ese software sería este cuadradito, y hay una parte del software que tiene que ver con la comunicación de red. Eso estaría así dentro de la capa 7 del modelo OSI, y hay toda otra parte que no, que es la parte propia del programa. Por ejemplo, nosotros acá estamos viendo una solapa de un navegador de un cliente HTTP, que es el Chrome. Entonces, yo podría guardar un documento en HTML y después mostrarlo en el futuro y mi computadora no tener una conexión de red en ese momento. O sea que hay parte de este programa que es una interfaz, que es mostrar imágenes, colorcitos, formato de color, de centrado, de texto, de cómo se ve, pero eso no tiene nada que ver con la red. Bueno, entonces hay dos partes. La parte que tiene con la red está en la capa de aplicación y la parte que no está afuera del modelo OSI. La capa de presentación, que sería la capa número 6, se encarga de una serie de cosas. Bueno, de la presentación, o sea que eso nos va a definir los formatos que vamos a utilizar para representar a la información. Podría ser, por ejemplo, utilizar JSON, podemos utilizar AVI, podemos utilizar MP4, ¿sí? Que todo lo que conocemos como formato de archivos son especificaciones de cómo se representa la información. Eso va a estar en la capa de presentación. Por ejemplo, si escribimos un mail, seguramente esté el texto de ese mail como ASCII. Si tenemos, no sé, colorcitos centrados, eso seguramente esté descrito por HTML. Bueno, así sucesivamente. Además del formato, si es que se precisa en esta capa, va a tener que estar definida la encriptación, ¿sí? Asociado a la seguridad. Entonces, si utilizamos algún mecanismo de encriptación, eso va a estar especificado en la capa de presentación. La encriptación, bueno, busquen, no tengo vídeos armados de seguridad al momento, pero bueno, sería la idea básica de tener un bloque de información, aplicarle algún procesamiento con una clave, obtener un dato encriptado, transmitir por un canal no seguro ese dato encriptado, recibirlo, el dato encriptado, aplicarle un algoritmo con una llave, una clave y obtener la información original, que es este cuadradito negro con el que empecé haciendo esta explicación. Por ejemplo típico de esto, se podría usar la función lógica XOR para hacer una encriptación muy básica. Y lo otro que hace la capa de presentación es la compresión. Entonces, si hay algún mecanismo de compresión que se aplique a la información, tiene que estar especificado en esta capa. Mecanismos de compresión hay dos grandes tipos: el que es con pérdida y sin pérdida. ¿Pérdida de qué? Pérdida de información. Así que si tenemos menos información que antes, eso se llama compresión con pérdida. Y si tenemos la misma información que antes, es sin pérdida. Casi todos los algoritmos que utilizamos de compresión
para internet, por ejemplo, para lo que es multimedia, audio, sonido, son con pérdida. Por ejemplo, si ven algún video online, van a ver de que cuando la conexión funciona mal, el sistema utiliza una calidad inferior, o sea que perdiendo información sigue funcionando. Esa idea sería la que utilizan los algoritmos de compresión para reducir el tamaño de la información que se precisa para transmitir. Limpio acá un poquitito. Vamos a limpiar todo. De la capa de sesión, dijimos que aplicación era las 7, presentación era las 6, sesión era las 5. La capa de sesión se encarga de alojar dentro de los sistemas que estamos usando. Por ejemplo, tengo dos computadoras, tengo una red que es esta nubecita, las computadoras se conectan a través de la nubecita. Dentro de esta computadora hay una aplicación, dentro de esta computadora hay una aplicación, y lo que vamos a unir en las redes, lo que conectamos son aplicaciones. Bien, las aplicaciones no corren solas, corren adentro de un sistema operativo. Entonces, dentro de cada sistema operativo va a haber que alojar una estructura para que se pueda llevar a cabo esa comunicación. La capa de sesión del módulo OSI lo que especifica es cómo se debe crear esa estructura para dar lugar en cada sistema a que esa comunicación se lleve a cabo. En la capa de transporte, que es la capa 4, lo que se encarga de hacer es, transportar. Claro, pero uno transportar, si lo piensa cotidianamente, se pierde algunas cosas. Transportar implica de que no se pierda nada. Si yo tengo que llevar 12 empanadas y llegan 11, tengo un problema. Si yo quiero llevar un conjunto de bytes de un lugar a otro, supongamos que uno es el byte negro y otro es el byte verde, y cuando llegan al destino encuentro de que llegan en este orden, o sea, invertido. Si todo esto forma parte de un bloque de información, entonces la información se rompió porque llegó desordenada, o sea que yo tengo que garantizar de que no se pierda, que se mantenga el orden de la información, y la forma de darme cuenta de que no se pierda sería poder confirmar de que lo que yo envié llegó. Otra cosa importante que tendría que hacer es poder lograr lo siguiente. Cuando enviamos 12 empanadas, una se puede golpear, entonces tenemos que tener alguna forma de darnos cuenta de que llegó sano lo que queremos enviar. Es decir, si yo quiero enviar estos dos cuadraditos que representan información y me llegan dos cuadraditos, pero se cambiaron algunos bits de esos bytes, con que se cambie uno, puede ser que ya el destino no pueda trabajar con esa información. Entonces tendría que haber agregado a esto que nosotros transmitimos un bloque azul, que estoy dibujando acá muy feo, que ese bloque azul contenga algo que cuando el receptor recibe ese bloque azul, utilizando el bloque azul podamos vincularlo con la información y darnos cuenta por lo menos si lo que nos transmitieron llegó sano o no. Eso lo podríamos nombrar como integridad de la información. Esta integridad no tiene que ver con la seguridad desde el punto de vista de que alguien nos modifique la información con el objeto de vulnerar nuestra comunicación, sino que es la mala suerte de que el ruido en ese momento haya afectado alguno de los bits del paquete. Borramos. Vamos con la capa de red. La capa de red es la capa 3. La capa de red se encarga de que los dispositivos se puedan interconectar. Cuando nosotros tenemos una red y queremos conectarla con otra red, precisamos poder llegar de una red a la otra. No podemos estar tirando caños para cada vez que no querramos comunicar, o cables o enlaces, y después establecer enlaces nuevos. Si yo ahora me quiero conectar con otra red, entonces no tendría mucho sentido que yo ahora saque este medio y lo conecte con otro.
sería muy trabajoso. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, la idea de las redes es tener dispositivos. Los dispositivos los llamamos routers, que son estos circulitos con una cruz. Entre ellos están conectados y gracias a su interconexión nosotros podemos unir. Esto sería una red. Esto que está acá es otra red. Vamos a poner que esta es la red 2, esta es la red 33 y esta nubecita es la red 4. Entonces, cuando un dispositivo que está en la red 4 se quiere comunicar con una de la red 3, nada, le tira el paquete a la red, que es este conjunto de router interconectado, y este conjunto de router elegirá un camino para que el paquete llegue a la computadora de destino. Para hacer eso, la capa de red se encarga de dos importantes tareas. Esas importantes tareas están englobadas dentro de un único nombre, que es el direccionamiento lógico. El direccionamiento lógico tiene dos grandes tareas. Una es el ruteo y la otra es el enrutamiento. El ruteo tiene que ver con que cada paquete tenga información de, vamos a hacerlo así, de origen y de destino, y el enrutamiento es esa lógica que aplican los routers para poder direccionar los mensajes. Es decir, que un paquete llega a un router, el router lo tiene que enrutar a través de la función de enrutamiento del direccionamiento lógico y se lo envía a otro router. Ese router recibe el paquete y lo tiene que enrutar a través de un algoritmo y se lo va a mandar a otro router que vuelve a hacer lo mismo, así sucesivamente hasta que el paquete llegue al destino. En la capa de enlace de datos tenemos al direccionamiento físico. La capa de enlace de datos es la capa 2 y se encarga del direccionamiento físico. ¿Qué es el direccionamiento físico? Bueno, que cuando yo tenga un dispositivo, por ejemplo una computadora, que a través de una red le quiere enviar un mensaje a otro dispositivo, supongamos que ese dispositivo es una impresora, entonces cuando yo quiero enviar un paquete desde mi computadora hacia la impresora, si estoy en una misma red, mi computadora va a precisar una dirección de la impresora que denominamos dirección física. Cuando quiere enviar un mensaje a mi computadora va a tener que conocer la dirección física de mi impresora para poder enviar un mensaje desde su dirección física hacia la dirección física de la impresora. A ese direccionamiento es el direccionamiento que llamamos físico. Y la capa física, por último, la capa de abajo de todo, se encarga de especificar cuáles son los estándares de comunicación en la parte más, redundantemente voy a decir, física de la comunicación. Por ejemplo, ¿qué tipo de medios se puede utilizar? Podemos utilizar cables, podemos utilizar un enlace de radiofrecuencia, como las comunicaciones de Wi-Fi, que corresponden con la familia 802.11. ¿Qué conector podemos usar? ¿Qué ficha? Como decimos coloquialmente. ¿Cuál es la distancia máxima de un enlace? Yo tengo una computadora, tengo otra computadora, lo uno con un cable determinado. ¿Cuál es el largo máximo que puedo tener entre las dos computadoras? Utilizo un enlace de radiofrecuencia. ¿Cuál es la longitud más larga que con esa norma para el protocolo que estoy usando el estándar dice que yo puedo alcanzar? ¿Qué mecanismo utilizo para poner los bits en una onda eléctrica que lleve a esos bits voy a utilizar? ¿Qué mecanismo de modulación? Bueno, todo eso está especificado en la capa física. Nosotros en las materias que cursan conmigo, son materias introductorias, nosotros vamos a ver los principales y más comunes protocolos que se utilizan en las redes. Nosotros vamos a ver en la capa de aplicación, por ejemplo, al protocolo HTTP, al DNS, al FTP, al SMTP, POP y MAP. ¿Sí? Son la mayoría de protocolos viejos, muy conocidos para web, para
nombres de dominio, para transferencia de archivos, para descubrir dispositivos en la red, para conectarnos con un servidor de mail. La parte de presentación la vamos a ver muy colateralmente. La parte de sesión la vamos a ver asociada como funciona la realidad a la parte de transporte. La parte de transporte vamos a estudiar los protocolos TCP y UDP. Quizás alguno ya programó utilizando APIs o librerías para utilizar estos mecanismos. En la capa de red vamos a ver al protocolo IP en su versión 4. En la capa de enlace de datos vamos a estudiar las redes Ethernet y un poco de las redes inalámbricas que a los fines prácticos se comportan como las redes cableadas. Me faltó una N. Y bueno, asociado a la interfaz Ethernet que utilizamos va a ser la interfaz física. Así que estas dos cosas están muy relacionadas. En toda la materia vamos a ir estudiando IP en su detalle, lo mismo con TCP y con UDP. Ahora vamos a continuar viendo el modelo OSI. Voy a borrar la pantalla. El modelo OSI está compuesto por capas. Las capas se comunican entre sí. Sin embargo, a la hora de utilizar el modelo OSI como una herramienta tenemos que tener algunas cosas en cuenta. ¿Para qué lo vamos a utilizar el modelo OSI? Bueno, en comunicaciones lo usamos para todo. Lo podemos usar para describir cuestiones de seguridad de una red. Por ejemplo, yo acá tengo para mostrarles un documento, es un documento libre, no nada raro, del Homeland Security, United States Department of Homeland Security, una maravilla. El National Cyber Security and Communication Integration Center, porque no podían poner un nombre más largo, tiene una serie de documentos, por ejemplo, una guía breve a los ataques de negación de servicio. Y explicando sobre los distintos tipos de ataque de negación de servicio en nuestras redes de computadora, nos lo detalla utilizando el modelo OSI. Entonces, una utilidad sería describir posibles problemas de seguridad, por ejemplo en el caso de los ataques de negación de servicio, capa a capa, explicando los problemas de los ataques de negación de servicio. Un ejemplo, ¿no? Sacamos esto. El estándar de ISO, bueno, está explicado en este documento que les estoy mostrando acá en PDF, que no lo voy a leer obviamente, solamente les voy a mostrar una figura, la figura 11, no, 12, acá está, la figura 11, que es el modelo típico OSI, ¿sí? Las capas. Pero antes de ir a eso, les propongo que pensemos bien en lo siguiente. Modelo OSI lo usamos para todo. Yo quiero analizar un cable, entonces de este cable tengo que pensar dos modelos OSI. Un modelo OSI con todas sus capas cuando el paquete entra al cable, y un modelo OSI con todas sus capas cuando el paquete sale del cable. Quiero analizar un router. Bueno, entonces analizo, viene un paquete a un router, entra por un modelo OSI, pasa lo que tiene que pasar en el router, sale otro modelo OSI y continúa su camino. ¿Sí? Todos los dispositivos los vamos a analizar en términos de modelo OSI. O sea que hay que usar siempre dos modelos OSI. Un modelo OSI para el paquete que entra y un modelo OSI para el paquete que sale. Entonces, supongamos que queremos comunicar dos computadoras. Una computadora con otra computadora. En el medio va a haber una red. Esa red nosotros la tendríamos que representar también usando el modelo OSI. Yo eso no lo voy a hacer. Voy a representar el modelo OSI de una computadora y el modelo OSI de otra computadora. Imagínense que esta computadora tiene un bloque de información, que sería este bloque I, que lo quiere transmitir a la otra computadora. Vamos a darle nombres. Esta computadora se llama H, esta computadora se llama Q. Entonces, un mensaje que va de H a Q, desde el punto de vista del modelo OSI, tiene un bloque de información que va a pasar por todas las capas del modelo OSI, va a viajar por un medio, va a subir por las capas del modelo OSI en la computadora que lo recibe y se va a transformar en información que va a recibir la otra computadora. Cuando la otra computadora Q
nos quiera responder a nosotros un mensaje de información, llamémosle IR, de respuesta, supongamos. Entonces, utilizando el otro modelo OSI, el que usamos para bajar, el mensaje va bajando por el modelo OSI, viaja por el medio, que puede ser el mismo o no, sube por el modelo OSI que usamos para analizar la recepción en el host H, y entonces ahí el host H va a recibir ese mensaje de información I sub R. Cada capa del modelo OSI va a ir agregando o sacando algo de esa información que va viajando para que pueda viajar, o una vez recibida para que se pueda procesar y sacar la información IR, que es lo que queríamos enviarle hacia H, o estamos recibiendo en el caso de H desde Q. Entonces siempre vamos a usar por cada dispositivo 2 modelos OSIs. O sea, 7 capas para que entre y 7 capas para que salga. ¿Cómo funciona el modelo OSI? Bueno, lo principal, vamos a borrar, tiene que ver con un mecanismo que se conoce como encapsulamiento. El encapsulamiento del modelo OSI funciona de la siguiente manera. Supongamos que tenemos 3 capas. No importa el número, podríamos hacerlo con letras. Si esta sería la capa X, esta sería la capa X más 1 porque está arriba, y esta sería la capa X menos 1 porque está abajo. Recuerden siempre que vamos del 7 al 1, de arriba hacia abajo. La capa, vamos a darle números para que lo veamos como un ejemplo, 6, 5 y 4. La capa 6 le va a dar un servicio a la capa 5. En este caso es el servicio de presentación. La capa 5, que es la de sesión, le va a dar un servicio, que es el de sesión, a la capa 4, que es la de transporte. Eso es cuando un paquete se va a transmitir. Cuando un paquete es recibido, la capa de transporte le da el servicio de transporte a la capa de sesión, y la capa de sesión le da el servicio de sesión a la capa de presentación, que es la capa 6. Esto que parece medio muy simple, como que no tendría mucho sentido estar explicándolo, tiene algo importante, que es el encapsulamiento. El encapsulamiento tiene que ver con que entre las capas 6, 5, 4, uno podría modificar cualquier cosa entre las capas y todo debería funcionar igual. Es decir, que yo modifico algo que utilizo en la capa 6 y esa modificación no debería afectar a la capa 5 ni a la capa 4. Si modifico algo en la capa 5, no tendría que cambiar nada en la capa 6 y nada en la capa 4 y todo debería seguir funcionando. La realidad es que eso en los protocolos que nosotros usamos todos los días no pasa, porque los protocolos se inventaron antes que el modelo OSI y no lo respetan al modelo OSI en su constitución inicial, sino que nosotros utilizamos el modelo OSI para entender cómo funcionan las redes usando esos protocolos que son más viejos que el modelo OSI. Para entender cómo funciona esto, tenemos que ver cómo es el encapsulamiento y el desencapsulamiento en detalle. Para eso voy a utilizar este dibujo que hice acá en la hoja de cálculo y vamos a explicarlo. Bueno, para explicar la encapsulación o encapsulamiento y desencapsulamiento, tenemos que entender lo siguiente. En el modelo OSI, que es un modelo que es una representación, no es la realidad, es una representación. Cuando nosotros queremos transmitir información, esa información que está en nuestra aplicación, un string, un entero, un double, un array, un JSON, un archivo, lo que fuera, nosotros desde el punto de vista del modelo lo interpretamos como que nuestro programa se lo pasa a la capa 7. La capa 7 le agrega un encabezado de capa 7, que son bits propios de la capa 7. La capa 7 le pasa eso a la capa 6. La capa 6 le agrega su encabezado propio de capa 6. La capa 6 le pasa todo esto a la capa 5. La capa 5 le agrega su encabezado propio de capa 5. Así sucesivamente. Lo fui haciendo con colorcitos. Esto lo vemos nosotros si desmenuzamos un paquete. Agarramos el Wireshark, un analizador de protocolos, miramos los bytes del paquete y esto lo podemos distinguir perfectamente. Sin embargo, la encapsulación o desencapsulación de los paquetes funciona como está escrito a la derecha. Si se fijan, cuando la información llega a la capa 7 le agrega un encabezado y se lo da a la capa 6. Cuando se lo da a la capa 6 no conoce la información que está adentro. Es como que cada capa lleva un bloquecito de bytes y no le importa que haya adentro. Son independientes entre sí. Eso sería la encapsulación, como que envuelve, ¿sí? Entonces la capa 7 lleva información sin saber nada de la información. La capa 6 lleva lo que le dio la capa 7, que en realidad es el propio encabezado de capa 7 y la información de capa 7, pero va todo dentro de un bloquecito de bytes que la capa 6 no debería saber nada. Esto ocurre capa a capa, cada capa va agregando su encabezado
hasta que, bueno, la capa física agrega su encabezado y envía ese paquete. En nuestras redes, Ethernet en la capa 2, además de agregar un encabezado de capa 2, agrega una cola, que es un CRC, para detectar bits errados. Pero porque el dibujo queda más lindo, lo dejo así. Total, es una particularidad de un protocolo. Bien, tenemos todos estos encabezados. ¿Y eso para mí de qué me sirve? Bueno, para entender la comunicación virtual entre las capas del modelo OSI. Si vamos a este dibujo que yo hice, solo la capa que va a transmitir y solo la capa que va a recibir de dos hosts, tenemos un host acá, otro host acá y se van a enviar un mensaje. Este cuadradito negro es el mensaje va pasando por todas las capas del modelo OSI, cada capa va agregando su encabezado, según vimos antes, viaja por un medio, llega al host de destino, va subiendo capa a capa, se van sacando los encabezados hasta que llega el mismo cuadradito, me confundí con el mismo cuadradito negro que tiene la información adentro del otro lado. Todo esto fue maravilloso, pero en realidad hubo algo escondido que nosotros no vimos. Cuando la capa de aplicación le agregó su encabezado de capa 7, eso generó una comunicación virtual. ¿Qué comunicación virtual? Si yo mando un mensaje desde una aplicación que corre en un host a otra aplicación que corre en otro host. No, porque el encabezado de capa 7 lleva bits que son interpretados por el encabezado de capa 7 del que lo va a recibir. Y lo mismo con la capa 6. 5, 4, bueno, así se imaginarán. El encabezado de capa a capa lleva bits que son para que el otro dispositivo que va a recibir ese paquete analice los bits de esa capa, de encabezado de esa capa, de header de esa capa, y en base hará su procesamiento propio de esa capa según su servicio, enlace de datos, red, transporte, sesión, presentación, aplicación, y se lo da a la capa siguiente. O sea que esta comunicación que se da entre las capas a través de los encabezados es una comunicación virtual que sucede entre capas de dispositivos que transmiten y reciben paquetes. Bueno, con esto completamos una explicación bastante detallada de cómo es el modelo OSI y cómo lo tenemos que primero entender, después interpretar y por último, que es lo que hacemos cotidianamente, usarlo para comprender cómo funcionan estos dispositivos, diagnosticar problemas cuando hacemos software o networking. Bueno, espero que les haya servido. Si quieren y les interesan los videos, se pueden suscribir al canal o pueden activar las notificaciones, así cuando subo otro video lo reciben, y si no les gusta lo corren con el dedo y no pasa nada. Hasta el próximo video.